ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Muy bien, hermanos, no sé si ustedes son amigos de estar atentos a las noticias, yo realmente no, pero hace creo que un mes o una cosa así estuvo circulando mucho la noticia de un barco, creo que en Baltimore, en Estados Unidos, que chocó contra un puente. No sé si alguien escuchó algo, vio algo, estuvo en la prensa, en internet, en la televisión, en todo lado. Chocó y se cayó un poco de puente y se ahogaron algunas personas, 6 o 7, creo que para peores algunos eran hasta hispanos. Es extraño que un barco choque, ¿no cree? O sea, habiendo tanto campo, pero me chocó. Y hoy no vamos a hablar de ese barco que chocó, pero voy a hablar de otros 2 barcos que chocaron, que todavía es más raro. Es que si usted va a chocar contra un puente, el puente no se puede capear. Pero si son 2 barcos que están maniobrando y chocan, entonces, caramba, uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Voy a contarles una historia. Entonces, la noticia es un poquito más añeja que la de Baltimore, pero ocurrió también en Estados Unidos, en un lago, ni siquiera fue en el mar, en un lago que se llama Lago Michigan. Probablemente algunos de ustedes han escuchado hablar. Estados Unidos tiene un sistema lacustre muy interesante. Hay una zona, sobre todo al norte, que se conoce como la zona de los grandes lagos. Y de verdad son grandes, algunos están grandes, 4 de esos lagos son compartidos, una parte le pertenece a Canadá, la otra a los Estados Unidos. Pero hay un lago, el único, de los 5 grandes, que todo está dentro del territorio estadounidense, se llama el lago Michigan. Entonces ahí se los dejo para que después vayan buscando información. Para que tengan una idea, cuando uno dice un lago, nosotros le decimos un lago a la laguna del Arenal, que es una presa. El lago Michigan mide 57.400 kilómetros cuadrados. Costa Rica mide 50.000 y algo. O sea que ese lago no cabría en Costa Rica. Se nos saldría. Es una cosa inmensa. Y pues con ese tamaño del lago tiene unos 220, 230 metros de profundidad promedio y circulan barcos de mucho calado. En el año 1890, para ser más exactos, un 8 de septiembre de 1890, en la madrugada, pues se desató una tormenta, un huracán fuerte, y empezó a zarandear barcos de los muchos que navegan en ese lago, pero había 2 barcos en especial. Uno era un barco de vapor, de esos que tenían una rueda al costado, se llamaba el Lady Elgin, y el otro era una goleta, era un barco de vela que se llamaba el Augusta. Y en la oscuridad de la madrugada, con el oleaje crecido y el viento soplando, ninguno de los 2 barcos llevaba luces, chocaron y el Lady Elgin se fue a pique. El problema es que este barco, el que se está hundiendo, llevaba 393 pasajeros a bordo. Y esa zona, como le estoy diciendo, es el norte de Estados Unidos, frontera con Canadá. El agua es muy fría y en invierno se congela. Entonces las oportunidades de sobrevivir en una tormenta, en un lago de ese tamaño, a oscuras y congelándose, son muy pocas. De alguna forma, recuerden que en esta época no hay, estamos hablando de 1890, estamos hablando de esto de hace 134 años, casi, va a ser ahora en septiembre. Esta época no hay teléfono, no hay ninguna forma, y el choque ocurre a unos 2 kilómetros de un pueblecito que está ahí cerca en la ribera del lago. El pueblo se llama Winera o Winira.
Y hay un señor ahí, un muchacho, que se da cuenta del naufragio, a unos 2 kilómetros ocurre donde él está, y a esa hora se tira al agua. Se tira al agua y logra agarrar a uno de los que están ahí flotando, a punto de morir, nada hacia la orilla, lo deja en la playa. En ese momento ese hombre es un héroe, pues no hay nadie para que lo vea, ni le haga barra, ni le aplauda. ¿Y sabe qué hace? Se vuelve a tirar al agua. Y para no cansarlo con el cuento, porque se nos iría toda la noche, logra salvar a 17 personas. Él no sabe si son hombres ni son mujeres, no conoce a ninguno, no lo ha visto nunca, no los ha visto. Es nada más esa compasión, ese amor, ese deseo de ser útil, de salvar a alguien. Pero el esfuerzo que tiene que hacer para vencer el oleaje y las corrientes y sacar toda esta gente, usted sabe que sacar a alguien que se está ahogando es peligroso, y a veces más bien el que se está asfixiando se desespera y agarra al que lo quiere sacar y se ahogan los dos. Finalmente, cuando logra sacar al pasajero número 17, ya el hombre no tiene fuerzas, cae ahí en la playa exhausto, y al día siguiente, o las horas siguientes, ya cuando amanece, pues los encuentran, y a él, por el esfuerzo que hace, le quedan dañados los nervios de las piernas, y nunca más puede volver a caminar. Salva a 17 personas, pero él queda paralítico. El hombre es un héroe, sale en la prensa, sale en las noticias, y unos años después lo van a entrevistar, él ahí en su sillita sin poderse mover, y le dicen que qué es lo que más lo impresionó de aquella noche, de toda la hazaña que él logró realizar. Y él se queda viendo a los periodistas y les dice que de las 17 personas que logré sacar, nunca volvió a ver a ninguna, ni uno solo tuvo la decencia de venir alguna vez a decirme gracias. Y uno dice, ¿cómo es posible que alguien haga una cosa como esas, que aunque uno viva a cientos o a miles de kilómetros de distancia, y no haga algún día el esfuerzo de ir a ver qué necesita esa persona que quedó paralítico por salvarme a mí, a quien no conocía? No sé si llevarle $100 o llevarle un queque o no llevarle nada, pero ir y darle un abrazo y decirle: mi hijo, me casé, tengo hijos, estoy viendo mis nietos, y nada de esto hubiera sido posible si no hubiera sido por usted, por su sacrificio, por su heroísmo. Uno dice, ¿cómo habrá gente así de malagradecida? Pues sí la hay, usted es uno de ellos. Y yo también. Si hay un pecado, hermano, del que somos partícipes, la mayoría de seres humanos, es que somos malagradecidos. Los españoles de hace de 180 a 200 años tenían un proverbio que decía: es de bien nacido el ser agradecido. O sea, las personas bien nacidas, las personas decentes, se conocen porque son personas capaces de sentir gratitud y de expresarla. Pero la mayoría de la gente que uno conoce es ingrata, y de hecho la Biblia dice que esa es una de las señales de los postreros tiempos. Dice: los hombres serán ingratos, amadores de los deleites más que de Dios. Y hay montones de ejemplos como este que le acabo de contar. Le conté ese porque es como el más dramático. Uno de pronto dice: pero qué tipo esos 17 más re malos. Bueno, pues tal vez nadie se ha ahogado ni ha quedado paralítico por ayudarle a usted. Pero hermano, ¿cuántas madres de familia dejaron la juventud, dejaron su belleza, pasaron innumerables noches en vela para cuidar a un hijo enfermo? No. ¿Y cuántos son los hijos que alguna vez la abrazaron y le dijeron: mamá, gracias? ¿Cuántos padres de familia trabajaron 20, 25, 30 años para que el hijo pudiera ir a la hija al colegio o a la universidad? Y cuando tienen una cochinadita de cuerpo como a esta altura y ya van al colegio, ya les da vergüenza que los vean con el papá o con la mamá, porque son unos viejitos anticuados y no saben usar el teléfono celular ni la computadora y no hablan fresa como las chiquillas con las que yo ando.
¿Cuántos educadores, cuántos docentes se dejan la juventud, la vida, las horas libres, calificando exámenes, dándole clases a un porcentaje a veces de burritos que se necesita una paciencia como sobrenatural para poder? Dan la lección, preparan la lección, revisan las tareas, califican las tareas, se pelean con los papás y finalmente todos esos alumnos o alumnas llegan a hacer algo en la vida. Ser docente es una tarea interesante. ¿Sabe cómo le decían a los maestros? No sé si todavía les dicen así, espero que no. Es un maestrillo, es una maestrilla. Pues hermano, todos los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los presidentes de la república, los diputados, los jueces y senadores, todos tuvieron que pasar por las manos de un maestrillo o de una maestrilla. ¿Y cuánta de esa gente cuando saca su título en la universidad va a buscar al maestro o la maestra de primaria a decirle, oiga, gracias, porque yo no sabía ni hacer bolitas ni palitos, pero usted rompió la cabeza conmigo, con Paco y Lola y mamá masa la masa? Y si no hubiera sido eso, no tendría ni mi licenciatura o mi maestría o mi doctorado. No sé si me estoy explicando. Cuando logramos alcanzar un pequeño triunfo, se nos olvida que detrás de ese pequeño triunfo hay un montón de gente que aportó dinero, amor, sacrificio, trabajo, desvelo para que nosotros lo pudiéramos alcanzar. Y nos pasa a todos, hermano, no estoy acusando a nadie. ¿Cuánta gente escucha usted hablando mal de la policía? Los policías no son maestrillos, son sapos, pacos, polizontes. Son corruptos. Oye usted un ruido en la casa y se le está metiendo a alguien y le pasa la cerradura a la puerta del cuarto, coge el teléfono y ¿a quién llama? ¿Al vecino con el que se estaba comiendo la policía? ¿O llama a la policía? Eso pasa en todos los niveles, pasa en el hogar, en la escuela, en la iglesia, en los negocios, en la vida. Tenemos una tendencia horrible a ser personas mal agradecidas. Y lo curioso es que hay un mandamiento en el Nuevo Testamento, no se lo voy a dar para que lo busque usted, pero dice, y sed, ¿qué? Y sed agradecidos. Voy a leerles una historia y vamos a arrancar ahí. Para los que les gusta saber, el señor del cuento que les conté se llamó Edward Spencer. Y la historia de él, que sacrificó sus piernas para salvar a 17 tipos que no conocía. No sé por qué me conectó tanto con la del Señor Jesús, que sacrificó no las piernas, sino su vida entera, para salvar a un poco de gente que la mayoría éramos medios mal amansados, como usted y como yo, que no era solo que no nos conocía, sino que ni lo queríamos, ni queríamos saber nada de él. Y una vez que el Señor nos perdona, se nos olvida de dónde nos ha sacado. Y entonces todo se nos hace difícil. Ir al culto se nos hace difícil, orar es complicado, leer la Biblia no me queda tiempo, diezmar ni lo permita María Santísima, ofrendar, ¿qué pedir plata? Todo se nos empieza a ser difíciles porque se nos olvida que si no hubiera sido por ese sacrificio de Cristo, probablemente ni vivos estaríamos ahorita. No sé si me estoy explicando, ¿no? Hay una historia que no sé si viene el caso o no viene, pero está en el Evangelio de Marcos y quiero leerla, capítulo 6. ¿Sí lo tienen? Muy bien, Marcos 6. Dice que estoy en el versículo 30. Los apóstoles
Marcos 6:30, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron ¿qué? Todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esto se llama retroalimentación. O sea, Jesús los autoriza, los unge para que vayan, prediquen, sanen enfermos, echan fuera demonios, pero ellos tienen que venir y dar un reporte de qué fue lo que hicieron. O sea, no crea que eso era una banda de tipos predicadores ahí que cada uno hacía lo que le daba la gana. No, hermano. Tiene que haber un orden. Y ellos están dando un reporte hasta de lo que habían enseñado. ¿Qué temas tocaron? ¿Cuántos enfermos sanaron? ¿Cuántos demonios echaron fuera? Están ocupados en eso. Y entonces Él les dijo, vengan aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Esta es otra cosa. La gente no entiende, hermano, que el ministerio, ¿qué? Cansa. Yo sé que volar pala, volar pico, jalar un carretillo con mezcla, conducir un autobús, todo eso cansa, ¿no? Pero cuando usted termina la jornada, usted se va, se pega una buena ducha, se toma un cafecito o cena y se acuesta y descansa. En el ministerio eso no existe. Es muy difícil si usted trabaja, qué sé yo, en construcción, que no duerma en la noche pensando, uy, Dios mío, no llegó Juan a trabajar hoy. Mi compañero de trabajo, ¿será que está enfermo? ¿Qué le habrá pasado? ¿Será que dije algo ayer que le molestó? ¿Será que dije un chiste que le cayó mal y no le gustó? Y no, man, pero en la iglesia es así. La iglesia, el trabajo no es predicar, predicar es un deleite. Es que la gente se encarga de darle más trabajo a uno. Con solo que usted no venga, ya me está dando problemas. Y yo empiezo a pensar, ¿será que dije algo el sábado que le cayó mal? ¿Será que me equivoqué el domingo? ¿Será que lo saludé de mal modo? Porque hay gente que es como una cría de chompipe, hermano. Si usted no lo saluda o le da el beso en el cachete equivocado, lo perdió. No importa si usted ha predicado 5, 10 o 20 años, no importa si usted antes oró por él, si fue a la casa, si fue a visitar al hijo cuando estaba en la cárcel, eso no importa. El momento que usted hace algo que no le gusta, ya colapsa. Y sabe que ese problema es que uno como pastor asume toda esa serie de cargas y de responsabilidades, y entonces el ratito que uno trabaja no es el que está aquí arriba, este es el rato que uno disfruta. Es el resto de la semana, en las noches, en las madrugadas. ¿Qué predico? ¿Qué enseño? Dios ayúdame, Dios enséñame, Dios perdóname, Dios, ¿qué pasa con fulano? La otra está enferma, aquel otro, no sé, vi al esposo sentado aquí en una esquina y a este del otro, aquello parecía el ring. Debe ser que tienen algún problema, voy a ver si los llamo, los invito a tomar café. Y usted empieza a romperse la cabeza para tratar de que su gente, la gente que Dios ha puesto bajo su cuidado, esté bien, esté bendecida. Hay que orar por los enfermos, hay que tratar de restaurar a los que andan mal, hay que averiguar a veces qué pasó con el que no volvió. Y lo más interesante es que llegan 6 meses después y le dicen, no, pastor, ¿para qué se preocupa? Ha estado lo más bien. Y mientras usted estaba bien, yo estaba mal. El ministerio cansa y Jesús reconoce eso y le dice, muchachos, mejor apártense un momentito y nos vamos a descansar. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo ni para comer. Trate de imaginarse la escena. No es que están Jesús y los 12 apóstoles, hay mucha gente. Los 12 no estaban, Jesús estaba con un montón de gente y los 12 llegan de su misión y empiezan a dar su reporte. Pero mientras están dando el reporte a Jesús, hay personas ahí que le están jalando la túnica a Jesús o a Pedro o a Mateo para contarle algún otro problema, o para traerle un chiquito enfermo, para contarle que a veces, hermano, hay gente que cree que uno no tiene nada que hacer. Pastor, yo tengo una prima segunda que manda a pedir oración, pero no es para ella, es para un cuñado de ella que, hermano, pero necesita oración y no tiene la decencia de venir al culto. Si de verdad necesita oración, si cree en el poder de la oración, si cree en un Cristo que sana y que restaura, ¿para qué manda el recado? Venga usted. Yo ya me cansé, me harté la vida de estar orando por gente, hermano, que ni la vuelve a ver uno nunca, ni les importa el Señor. Lo único que quieren no es un Dios, es un mesero, un empleado que les conteste todas las oraciones. Quieren al genio de Aladino, que le fricciona la lámpara y el genio sale, amo, ¿qué se te ofrece? Y lo peor es que si se le muere el cuñado a la prima segunda, dicen que fue culpa del pastor que oró y no tenía fe.
pastor, ayúdeme a orar. Mire, tengo un negociazo entre hermanos que si sale, la sacamos del estadio, pastor. ¿Qué me aconseja? Y usted le aconseja, si no sale el negocio, dice, nadie me tenía preguntándole, es ignorante el pastor. Si sale, ¿usted cree que van a decir, uy, gracias a Dios y a la sabiduría que le dio a ese hombre, el negocio salió, voy a coger la mitad de mis ganancias? Oh Dios. ¿Cuándo? No, eso le ocurre en las películas, hermano. La gente no tiene la costumbre de ser agradecida. 17 personas saqué de un lago casi congelado, en la oscuridad. Nadie me veía, nadie los hubiera dejado ahogarse tranquilamente y me voy para casa y me tomo un chocolate y nadie se entera. Pero me arruiné la vida para que estos 17 tuvieran vida y no hubo uno que viniera a darme las gracias. El cansancio de este hombre fue tan terrible que se le dañaron irreparablemente los nervios de las piernas. Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ahora sí, ¿quiénes se fueron solos? Jesús y probablemente los 12 apóstoles. Ahora sí está ya hablando de ese grupo. Llega un momento, hermano, en que Jesús ya no quiere atender más personas. ¿Usted puede entender eso? ¿Sí? Si algún día usted llegara y me dijera, pastor, ¿cómo está de tiempo para contarle un problema? Y yo le dijera, hermano, no tengo la menor ganas de escuchar sus problemas, ¿qué haría usted? Pura verdad. No me diga lo que haría. Sigamos siendo amigos. No sé qué haría, pero por lo menos pensaría, ¿qué clase de siervo de Dios? Pues, ahí hablando de amor, ahí arriba, y óigalo, no me podía atender. Pero hermano, Jesús se le escondía a la gente a veces. Las personas cansan, o cansamos, pues yo soy bien cansón también. Y de feria la Biblia dice, el que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo está enseñando. ¿Dice eso la Biblia o no? ¿Sabe cómo lo interpretan los evangélicos? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa mala al que lo está enseñando. Enfermedades, problemas de familia, hijos mal portados, desánimos, depresiones, demonios que lo asustan en la madrugada, todo eso se lo llevamos al pastor. Pero hermanos, esta Semana Santa les dije, si hace miel de chiverre y les queda buena, tráiganme. ¿Sabe cuántos trajeron? Ninguno. ¿Sabe cuánto me trajeron un pecadillo de algo? Ninguno. O sea, comieron cosas buenas y no me hicieron partícipe. Así es que no me venga a fregar con las malas ahora. Jesús dice, muchachos, hagamos las de León Melquiades, huyamos velozmente por la izquierda y toman un buen bote y se van a un lugar desierto. Desierto es probablemente que no había ninguna gente ahí, pero muchos los vieron ir y los reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron, no solo los alcanzaron, dice llegaron, ¿usted se imagina? Usted escondiéndose de la gente y llega a su casa, hermano, cierra la puerta y había 40 adentro esperándolo ya. Se habían metido por la ventana. Llegaron a un lugar desierto, dice, pero muchos los vieron ir, los reconocieron y dijeron, oye, aquel es Jesús. Y allá va Pedro, y aquellas ciudades y los pueblos por donde habían andado, allá va Mateo, allá va Juan, corramos. Y claro, dice, llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y les pegó una regañada. No. Vio una gran multitud y ¿qué? Tuvo compasión de ellos. La palabra en griego, en los manuscritos griegos es, para compasión es, se le conmovieron las entrañas. Yo no sé qué quiere decir eso, pero dice, se le conmovieron las entrañas. Sintió un dolor de ver la condición de esta gente, de ver lo desesperados que estaban. Ellos tenían sinagogas en Jerusalén y en cada ciudad de Israel. Tenían el templo en Jerusalén, tenían rabinos, tenían fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, escribas, maestros, pero no tenían ¿qué? Pastor. ¿Por qué sintió compasión Jesús por la gente? Porque tenían hambre, porque estaban enfermos, ¿por qué?
no tenían plata, no, sintió compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. De lo peor que le puede pasar a una persona, hermano, es no tener pastor. Y de lo mejor que le puede pasar es tener un pastor que se preocupe por ellas. A esta gente deberían tener todo tipo de problemas, hermano. Me imagino que físicos, emocionales, familiares, financieros, espirituales. Y Jesús sale y ve a aquella masa de gente que lo está esperando con hambre, con desesperación de que haga algún milagro, de que haga alguna cosa a favor de ellos. Pero lo que lo conmueve a él, lo que le sacude las entrañas, es que esta gente son como ovejas que no tienen pastor. Y cuando hablo pastor no estoy hablando de mi persona, ni el que se para aquí en un púlpito o en cualquier púlpito a regañar gente y a predicar gritos. No, eso es un predicador. Y predicar cualquiera predica. Un pastor es otra cosa. Es alguien que no trata de sacar provecho de las ovejas. Es alguien que trata de bendecir a su gente. De pedirle a Dios ojalá que las bendiga más de lo que lo está bendiciendo a él. Es alguien que quiere que el rebaño engorde y se multiplique y que las ovejas estén sanas y bendecidas. Es alguien que no trata de ver a las ovejas como gente a la que raparle la lana y quitarle dinero. Y el problema hoy en día, hermanos, es que estamos llenos de iglesias y estamos llenos de predicadores, pero siguen haciendo falta verdaderos pastores. No sé si me estoy explicando. Siguen haciendo falta. Y note algo muy interesante, hermano. Dice: salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Comenzó a qué? A enseñarles. Voy despacio, hermano. Repito, había enfermos ahí, había gente pobre, había gente deprimida. Supongo que había gente que tenía problemas de familia, porque a veces, aunque usted no lo crea, hay familias que tienen problemas. Pero Jesús, hermano, no empieza a echar fuera demonios, ni a poner manos, ni a sanar enfermos. Empieza a enseñarles. Tenemos una actitud casi supersticiosa en las iglesias evangélicas y en la católica también, de que la oración o el rezo lo van a arreglar todo. Tengo un problema, hay que orar, pastor, hay que orar. Sí, no, hermano, hay que orar, pero hay que aprender también. Porque el problema es que la gente anda buscando quien ore por ellos. Y yo quiero contarles algo, quiero confesarles algo. Cuando uno empieza en el ministerio, cuando uno empieza a predicar, llegaban hermanos, hermanas y le decían a uno: pastor, usted que sí tiene fe, ore por mí. Pastor, a usted que Dios sí lo escucha, por favor, ore por mí. Hermano, y yo sacaba pecho como un chompipe. Venga, siéntese ahí. Diablo, te reprendo. Cáncer, vete. Y un día Dios me dijo: ¿qué está haciendo? O sea, ¿acaso que Dios me escucha más a mí que a ustedes? El mismo acceso que tengo yo al trono de la gracia lo tiene usted, hermano. Nadie, ni por ser pastor, ni profeta, ni apóstol, ni evangelista, ni obispo, ni cardenal, está más cerca de Dios que usted. Usted no puede estar más cerca de Dios que yo, ni que yo puedo estar más cerca de Dios que usted, porque el Dios al que adoramos vive dentro de nosotros. Lo que yo tengo que hacer cuando alguien me dice: ore por mí, no es ore por mí, el problema es usted, ore usted, caramba. Podemos hacer una cosa, podemos hacer una sociedad. Porque si hay dos o tres, hay un poder que se desata. Ok, hermano, no, yo no voy a orar por usted. Usted y yo vamos a orar juntos, y esto es diferente. Y déjeme contarle esto de una vez. Es mejor, hermano, se lo voy a decir de una vez, es mejor tener una onza de revelación, una onza de la verdad de Dios, que un quintal de oración. Hay gente que se pasa la vida orando y cada día están peor. Usted lo que necesita no es más oración, necesita más revelación de qué es lo que Cristo ha hecho por usted, quién es usted en Cristo, qué es la obra del Espíritu Santo dentro de usted, qué autoridad tiene usted para caminar sobre la palabra. Si no, va a pasar toda su vida dependiendo de pastores, de evangelistas, de predicadores, de cuanto atarantado pasa por el púlpito de su congregación. Hay pastores que cada semana invitan a alguien, y el que invitan llama y venga al frente, y el Señor lo libera y lo prospera, y pasan 40, y la semana siguiente viene otro predicador y vuelve a llamar y pasan los mismos 40, ya son clientes frecuentes. Casi que hay que darles una tarjeta.
Hay gente que está deseando que se baje Yamil y que inviten al primero que pase y yo llamo. Si usted ha notado, hermano, hace tiempo que yo no hago llamadas para que la gente venga aquí al frente. Porque la gente pasa esperando como que algo sobrenatural les va a ocurrir, que alguien les va a poner las manos y les va a resolver la vida. Jesús sintió compasión por esta gente. No es que a mí no me preocupan sus problemas, no es que a mí no me duelen sus necesidades. Hermano, es que yo sé que yo no tengo ningún poder mágico. Yo no estoy más cerca de Dios que usted. Dios no me escucha a mí más que a usted. Lo que usted necesita no es que alguien le ande imponiendo manos, no es pasar de un evangelista a otro, ni de una iglesia a otra, como dijo el Señor a aquella mujer, porque 5 pastores has tenido, el que ahora tienes no es tu pastor. Usted lo que necesita es revelación de Dios, hermano. Necesita palabra de Dios. Necesita no escucharme a mí, necesita meterse usted con el Señor, con su Biblia, doblar rodillas, orar y decir: Espíritu Santo, ilumíname, como decía David, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Usted no puede depender de lo que yo predico, ni de lo que nadie predica. Usted es un hijo o una hija de Dios y Dios quiere tener un trato personal con usted. Note, la gente habla mucho hoy en día de los 5 ministerios, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda cuáles son? Puede recitarlos, todo el mundo se lo sabe ya. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero, ¿y si no fueran 5, fueran solo 4? Claro, esto puede sonar como una herejía. Pues ya a usted le lavaron la cabeza y le hicieron creer que son 5. Pero dice así, dice que Jesús resucitó. Y una vez resucitado y en gloria, tomó dones para los hombres. Y estableció, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No dice y a otros pastores y a otros maestros. Va poniendo el otros antes de cada oficio. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pareciera que no se puede ser pastor si usted no es maestro. Jesús dice: yo soy el buen pastor. ¿Y qué está haciendo con la gente ahora? ¿Ah? Está enseñando, le está dando palabra. Las iglesias, hermano, deberían ser un centro de enseñanza donde la gente aprenda un poco de todo. Primero, obviamente, de la Biblia, pero la gente tiene que saber un poco de todo. Recuerde que el pueblo de Dios perece, no es por falta de oración, es por falta de conocimiento, por falta de revelación. ¿Cómo es que uno va a estar en la iglesia 15, 20 años oyendo lo mismo, que el pecado es malo, que el diablo es feo, que Dios es bueno, que los ángeles son bonitos? Y de ahí nadie lo saca, dele otra vez y otra vez. Esta gente tenía muchas necesidades, pero la palabra de Dios tiene respuestas para cada necesidad del ser humano, hermano. ¿Lo cree o no lo cree? Muy bien, entonces, ¿qué comenzó a enseñarle Jesús? ¿Qué les enseñó? Esos son los pasajes de la Biblia que a mí me da una desesperación, hermano. ¿Qué daría yo por saber qué fue lo que Jesús enseñó esa vez? Pero no nos dice nada más muchas cosas. ¿Usted imagina lo que es sentarse uno a oír a Jesús enseñando muchas cosas? Qué privilegio el de esta gente. Pero no nos dan ni una pista. Y una vez que les enseñó muchas cosas, probablemente alargó mucho el discurso. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Qué quiere decir que la hora era muy avanzada? Que era tarde. El lugar es desierto, o sea, aquí no hay mini super, no hay panadería, no hay pulpería, no venden taquitos. El lugar es desierto, aquí no hay nada. Y ya es tarde, o sea, parala, estás hablando mucho, Señor. Los discípulos venían cansados, no querían oír más discursos. La multitud es la que está oyendo al Señor. Los discípulos están preocupados por la hora porque quieren irse. Verso 6:36 dice: despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Cómo sabían los discípulos que vienen llegando que esta gente no tenía que comer? Porque ya la anduvieron pulseando por ahí.
A fulano no le quedó un pancito por ahí, un tostelito, no tiene, no, nada, hijo. Y así que hicieron el inventario y dijeron, Señor, aquí esta gente están con las manos vacías, es tarde, estos no tienen que comer y no hay dónde comprar aquí, que se vayan a las aldeas y los pueblos de alrededor. Y entonces Jesús hace algo extraño. Le da una orden a sus apóstoles. ¿Cuál es la orden? Denles ustedes de comer. Pregunta: ¿por qué Jesús da esa orden? ¿Acaso creía Jesús que venían de la fábrica de la Bimbo? Jesús sabe que vienen de predicar, sabe que no traen nada de comer y les dice, denles ustedes. Y ellos le dijeron, ¿qué? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. El pan normalmente es la comida más barata que había. Y un denario es lo que ganaba un obrero por un día de trabajo. Lo que están diciendo estos discípulos, ya hicieron las matemáticas y dijeron, ¿qué? Para comprarle pan a toda esta gente necesitaríamos 200 denarios, o sea, el trabajo de un hombre de todo un año, sin gastar un peso, para darle comer a esta multitud. ¿De dónde? Versículo 38. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. O sea, vayan y hacen un inventario. ¿Cuáles son los recursos que tienen? ¿Qué tenemos? Tenemos 5 panes y 2 peces. Nada. No crean que eran panes como los nuestros, probablemente eran panes como unas tortas, el pan pita que todavía se comen en el Medio Oriente. Digamos que una arepa grande para hacernos la idea. 5 arepitas y 2 mojarras. Y ese gentillal, dijo el Señor, ese montón de gente allá afuera con hambre, bostezando. ¿Qué podemos hacer con eso? Y cuando a Jesús le traen los 5 panes y los 2 peces, se los devuelve y dice, ¿para qué vamos a hacer con esa barrabasada? Llévense esa cochinada, eso no es nada. Se queja Jesús, murmura, porque los recursos son pocos. No, hermano. En realidad empieza a dar instrucciones, les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Por eso le digo que cuando el texto dice que el lugar es desierto, no se imagine que es el Sahara. Es desierto no porque sea arenoso ni nada, sino porque no había, o se suponía que no había personas ahí en ese momento, era un lugar deshabitado. Hace que la gente se recueste en el pasto y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Orden, hermano, organización, estrategia, estructura. Hay gente que dice que a Dios no le importan los números. Claro que le importan. De hecho, la Biblia tiene un libro entero que se llama el libro de números. No se sentaron de 46 en 33 ni de 29 en 14. Se sentaron de 50 en 50 y de 100 en 100. Por eso cuando al final la Biblia, el texto, nos va a dar un número de gente que comió. No fue que fueron 1, 2, 3, 4, porque es imposible contar esa cantidad de gente así. Es porque estaban organizados en grupos. Y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Esta escena, hermano, sería fantástico haberla visto. Tomó los 5 panes, repito, no eran 5 baguettes, probablemente eran 5 tortas, una encima de otra, y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos. Trate usted, hermano, de repartir 5 panes y 2 peces entre una multitud de gente que tiene hambre. ¿Cómo funcionó ese milagro? Yo no creo, repito, no, la Biblia no dice, yo no creo que es que empezaron a caer panes del cielo y peces del cielo. Simplemente creo que el Señor partía y era como si no estuviera arrancando, como que volviera a crecer. Aquí está el creador del universo, el Señor de toda la creación, hermano, haciendo un milagro creativo. Es como cuando la viuda sacaba aceite de la redoma, ¿se acuerda? Y el aceite no
no se agotaba, volvía a surgir. Eso es lo que creo que está pasando aquí. Es lo mismo. Y finalmente la gente come, y no solo come, la palabra que va con H, comen hasta que ya no pueden comer más. Esto no lo dice la Biblia, lo digo yo, pero a mí me encanta imaginarme cosas cuando leo la Biblia. Para mí que ese pan tiene que haber sido más rico que el que hubieran probado en cualquier otra vez de su vida, y esos peces eran mejor que cualquier pargo colorado. Me está haciendo agua la boca. Cualquier pargo colorado frito entero, hermano. Cuando el Señor hace cosas, las hace bien hechas. No creo que cuando les diera un pedazo de este pan y la gente decía, uy, este tostel no se puede ni masticar, se va a quebrar una muela. No, hermano. Cuando hizo vino, los expertos dijeron, nunca hemos probado vino como este. Y creo que cuando hace pan, tiene que haber sido el pan más espectacular que esta gente haya probado. Y creo que comieron a 2 cachetes y pedían más, y tome más, quiere más, tome, aquí hay más pescado, pasamos, tome, coman. ¿Usted tiene idea de lo que esto significa, hermano? Seguir uno a un hombre que tiene este poder sobre la naturaleza, sobre la creación, ¿no le parece maravilloso? Bueno, pues es el que usted está siguiendo. No hay otro, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si usted es hijo o hija de Dios, si usted de verdad le entregó su vida a Cristo, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene derecho legal a acercarse al trono de la gracia y hallar misericordia y socorro oportuno para sus necesidades, sus enfermedades y sus problemas. No tiene que esperar a que venga alguien a orar por usted. Ah, pastor, pero la Biblia dice que hay que llevar uno las cargas de los otros. Sí, hermano, yo llevo la suya, pero usted lleva la mía. El problema es cuando toda una iglesia quiere poner todas sus cargas sobre una persona. Es que hay gente que ya es rematada. Le dice, pastor, es que viera a mí cómo me cuesta orar. Oye usted, ¿qué paso le pagamos? ¿Qué milagro quiere recibir usted con esa actitud? Dice que todos comieron. Vamos a ver, ¿cuántos comieron? Y ¿qué significa saciarse, hermano? Tal vez no lo podemos explicar muy claramente. Pues saciarse yo creo que es cuando uno dice, si me como otro pedazo de pan, otro pecado, me enfermo. Comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Es la matemática de Dios, hermano, es completamente diferente a la nuestra. Usted va con su mujer al cine y los empleados son tan brutos que les cobran 2 entradas. Pero Dios los ve entrar al cine y Dios ve una sola carne. Dios ve una, pero el empleado ve 2. A mí me cae una plata y saco el diezmo y hago un número y digo, pero ahora me queda el 90%, esto es menos que lo que tenía antes. Pero Dios dice que eso me lo va a multiplicar más de lo que tenía antes y me va a alcanzar más. La matemática de Dios es distinta, hermano. Es otra cosa, funciona diferente. ¿Cuántas personas comieron? Eran 5,000 ¿qué? Hombres. Pero resulta que estos hombres tienen esposas y tienen niños. Dicen los que han estudiado esto que por lo menos comieron 10,000 personas. O sea que había por lo menos 100 grupos de 100 personas o 200 grupos de 50 personas. Y comieron con 5 panes y 2 peces. Yo no sé si eso le cabe a usted en la cabeza o no. A mí me cuesta a veces, de verdad. Hay milagros tan extraños en la Biblia que mi cerebro no los puede procesar. Pero déjeme decir una cosa, si usted es capaz de creer en un Dios que de la nada creó el universo con el poder de su palabra, no va a poder crear 5 torticas de pan y si es el creador de todos los trillones de peces que ha habido en el mar, no va a poder multiplicar 2 pececitos por ahí. Una vez que usted es capaz de creer que Dios existe y que su palabra es poderosa para crear el universo, no hay ningún milagro difícil. Si es capaz de crear la vida, puede resucitar a un muerto. Si es capaz de crear los peces del mar, como dice el libro de Génesis, perfectamente puede multiplicar 2. Y ahora esta gente comió y ¿qué? Pero note por favor una cosa, nada más voy a echar el cassette para atrás un momentito y ya vamos a volver. ¿Qué hizo Jesús cuando le dieron los panes y los peces? ¿Perdón? ¿Qué dijo?
Dice, ayúdenme, los bendijo. ¿Sabe qué dice el texto? Dice, levantó los ojos al cielo y dio gracias. Antes de que el milagro ocurra, no criticó lo escaso de los panes ni de los peces, no criticó lo escaso de la ofrenda que le estaban trayendo, la bendijo. ¿Sí me estoy explicando o no? Hermano, a veces en nuestra casa, espero que no ocurra en la suya, pero algunas veces hemos tenido épocas en la vida, yo las he tenido, en la que lo que había para comer no me gustaba, pero era lo único que podía comprar en ese momento. Puedo hacer dos cosas, hacer un berrinche y ponerme a hablar y a maldecir y porquería de frijoles, están agrios. Y nosotros, hermanos, yo recuerdo chiquillos, teníamos que hacer una cosa llamada escoger los frijoles, ustedes no, porque los frijoles traían unos huequitos y tenían proteína con patas adentro, y usted lo ponía en la mesa y el frijol empezaba a caminar, los gorgojos se lo llevaban, había que correr para alcanzar el frijol. ¿O usted cree que es broma? Sí, nosotros éramos 3 hermanas y conmigo eran 4. Por eso yo salí así un poquito medio raro, tuve que crecer entre mujeres, nunca tuve hermanitos para jugar. Y había que hacer tal vez con 2 huevos para llenar a 4 tripas, hermano. Yo les he contado esto, había una planta, nunca la volví a ver, gracias a Dios, se llamaba verdolaga. Y entonces la verdolaga la arrancaban y la picaban con el huevo, y si no había verdolaga había un árbol que tampoco lo volvió a ver, bendito Dios, se están extinguiendo, le decíamos chicasquil. Ustedes no han conocido eso, nunca han comido chicasquil en el supermercado, ni verdolaga. Y esas hojas las picaban con los 2 huevos para darle volumen a aquello y llenarnos. O sea, eso no era la multiplicación de los panes y los peces, eran los huevos. Repito, pero había veces que la comida no nos gustaba, hermano, no era la que queríamos, no era la cantidad que queríamos. Usted puede elegir, si no es la ropa que usted quería ponerse hoy, pues qué porquería de ropa tengo, qué cochinada, qué maldición, qué situación, y no va a recibir ningún milagro. Pero puede alzar sus ojos al cielo y decirle, Dios, gracias, porque tengo apenas un blue jean y un par de camisas, pero hay gente que ni esto tiene, Señor, y esto es temporal. Yo sé que el tiempo va a pasar y viene bendiciones para mí de camino, Señor, y ya abro para recibirlas y empieza a agradecerle a Dios por lo que tiene. Todavía el marido suyo no es el que usted quería. Harrison Ford está ocupado ahorita, pero ese es el que tiene, bendígalo por Dios. Su pastor no es el que usted quería, hermano, pero mientras esté ahí bajo esa cobertura, bendiga a ese hombre, bendiga a la familia de ese hombre, bendiga al ministerio, pídale a Dios que ya si esa cosa se pone insoportable, pues se va, pero se va y antes de irse, se acerca y le dice, pastor, me voy por las razones que sean, pero antes de irme yo quiero bendecirlo y quiero darle gracias, porque aquí aprendí cositas, aquí 45 años de predicar, vamos a cumplir aquí, hermano. Han pasado miles de personas, gracias a Dios. Y se han ido muchos también, por una razón que sea, el trabajo, enojados conmigo, lo que sea, se van por otra ciudad. De toda esa gente que se ha ido, ¿sabe cuántas personas han llegado a decirme, pastor, gracias por las noches que mientras yo dormía, usted se desvelaba estudiando? Gracias porque mientras yo andaba a un partido de fútbol en el estadio, usted estaba predicando. ¿Sabe cuántos? No estoy diciendo que Dios, uno. El samaritano. El ser agradecido genera milagros. El ser agradecido genera bendiciones. Antes de que el milagro llegue a su vida, empieza a alzar los ojos al cielo y empieza a dar gracias, hermano. La fe habla de las cosas que no son como si ya fueran. No sé si me estoy explicando. Pastor, ¿y cómo voy a dar gracias por ese hijo mío que es un dolor de cabeza, es un tormento? Bueno, ¿lo quiere así o lo quiere muerto? Pues podemos ponernos de acuerdo para que el Señor se lo mate y se le acabe el tormento. O puede empezar a decirle, Dios, te doy gracias por este hijo. Hay millones de mujeres que quisieran tener un hijo y no pueden. Hay otras mamás que tuvieron un hijo y se les murió y están sufriendo. El mío anda ahí
súper mal portado, pero Señor, lo pongo bajo tu promesa, lo pongo bajo tu palabra, aunque sea el día que me esté muriendo, pero tengo que verlo, alzar las manos y adorar a Cristo y bendecir el nombre del Señor. Y usted empieza a bendecirlo en vez de criticarlo. Nadie se ha convertido nunca porque lo critican. La gente cambia porque la animan, porque la estimulan, porque oran por ella, porque la bendicen. Bendecir es hablar buenas cosas. Yo no sé si ya es avanzada la hora y el lugar está desierto o aguantan 5 minutos más. Sí. Obviamente cuando uno habla de este tema hay un pasaje que a todos se nos viene a la cabeza. Es cuando Jesús sana a los 10 leprosos, ¿se acuerda? Y les dice, oiga, Señor, ten misericordia de nosotros, límpianos. Y Jesús como que, bueno, sí, vayan ahí, se lavan, van a Jerusalén y le dicen al sacerdote que lo revise. ¿Por qué? Porque según el libro de Levítico, cuando una persona estaba leprosa, el único que podía darle un certificado, un diagnóstico de que estaba ya limpio y curado, era el sacerdote de Israel. Y había que hacer todo un ceremonial religioso para quitarle no la lepra, sino la impureza ritual que traía la lepra. Y estos 10 tipos, hermano, que estaban condenados a muerte, que se les estaba cayendo la carne a pedazos, que no podían abrazar a su esposa, que no podían abrazar a sus hijos, que no podían, nadie les daba trabajo, no podían trabajar, nadie iba a comprar nada que ellos tocaran. Yo les he contado a ustedes, en mis ratos libres a veces colecciono monedas, y una de las cosas bonitas es encontrar en América Latina, sobre todo, bueno, en Filipinas también, en Colombia, en otros países, tengo monedas que se llaman monedas de Lazareto. A esta gente le tenían tanto horror, tanto asco, que ni siquiera podían tocar las monedas, les acuñaban sus propias monedas y solo entre ellos las podían mover. O sea que una vez que el sacerdote le declaraba a usted que tenía lepra, ese era el diagnóstico, no había un médico, era un sacerdote, porque usted era un muerto en vida. Muerto económicamente, muerto familiarmente, muerto socialmente, muerto físicamente de una enfermedad terrible que lo iba desgastando, se le caían los lóbulos de las orejas, el tabique nasal, las falanges de los dedos, se iba desarmando a pedazos. Y la gente que se sentía movida a compasión ni siquiera se podía acercar a usted, darle un pedazo de pan o un vaso de agua, lo ponían en el camino, en el polvo, y los leprosos pasaban por ahí con una campanilla, gritando, leproso, inmundo, para que la gente se metiera en la casa y poder ellos recoger las limonas del piso ahí, si no se les había comido un perro primero. Esa era la vida de esta gente. Y estos 10 tipos le piden a Jesús que haga algo por ellos. Y Jesús les dice, vayan y se muestran al sacerdote. Y los 10 van y se muestran al sacerdote. Y el sacerdote queda y dice, oiga, pero ustedes, yo tengo ahí la hoja clínica de ustedes todos estaban leprosos, ¿qué les pasó? Y nos encontramos con Jesús. Y 9 de ellos salen corriendo, hermano. Tienen años de no abrazar a su esposa, tienen años de no ver a sus hijos, tienen años de no poder comer una comida como un ser humano normal, sentados a una mesa. Salen desesperados a sus aldeas, a sus pueblos, a sus casas. Pero hay uno, el peor de todos, un samaritano que ni siquiera calificaba como judío, que se devuelve a decirle, gracias Jesús. Hermanos, y Jesús se asombra. Todos conocen la historia, no me voy a poner a contársela otra vez. Jesús se asombra y dice, oiga, no me salen las cuentas. Cuando me pidieron misericordia, ¿cuántos eran? 10. Dice, de esos 10, solo hubo uno, este samaritano, que volviera para darle gloria a Dios. La ingratitud del ser humano es capaz de asombrar hasta el mismo Señor. Pero la gratitud desata el poder de Dios, hermano, y desata los milagros de Dios. ¿Sabe qué hace Jesús con este leproso? Le dice, tu fe te ha salvado. Ahora ya no solo está sano, está salvo. Al que no le tocaba, porque era samaritano, porque no era descendiente legítimo de Abraham, porque no estaba dentro del pueblo elegido de Dios. Pero su gratitud fue la llave que le abrió las puertas del cielo. Y ese tipo vivió sano el resto de su vida y hoy está patas para arriba comiendo pan y peces a la par del Señor, hermano.
Los otros 9 vivieron sanos, pero se murieron y están hechos polvo. La gratitud te abre las puertas. Hay que enseñar a nuestros hijos desde pequeños a decir gracias, a ser educados, a ser gentiles, a ser generosos. La Biblia dice: vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Los hijos y las hijas de Dios deberíamos ser las personas más educadas, más corteses, más gentiles, más amables. Pero las iglesias están llenas de patanes, de groseros, que no pueden ser gentiles ni con su propia familia. Ya no está de moda, pero ¿qué importa que no esté de moda? Yo no vivo por las modas. Todavía, hermano, es lindo ver a los esposos abrirle la puerta del carro a su esposa para que suba. Cuando no es la esposa y es otra, se despezuñan por abrírsela. Todavía es bonito escuchar a los hijos decirle a los padres: sí, papá, no, mamá, con permiso, sí, señor, no, señora, puedo. Caramba. No, pastor, es que la unción es hablar en lenguas, y hable todas las lenguas que quiera, man. Pero empiece por hablar como la gente, empiece por hablar educadamente. Nadie está obligado a hacernos favores. Nadie está obligado a tirarse a un lago congelado a las 3 de la mañana para sacarnos. Nadie está obligado a agacharse para juntar la billetera que se nos cayó. La primera vez que yo fui a México, hermano, hace muchos años, el pastor de una iglesia grande llegó a recibirme al aeropuerto con una comitiva ahí y me dice, le digo: pastor, ¿cómo está el país? Me dice: pastor, le voy a dar un consejo. Esa fue la recepción en México, en el Distrito Federal. Me dice: si le va a pasar algo malo, pídale a Dios que caiga en manos de los ladrones y no de la policía. Y ya empecé yo preocupado. Como el segundo o tercer día, un evangelista nicaragüense que ya se fue con el señor Ebenor Salgado, que habíamos predicado juntos campañas, aparte de evangelista, era talabartero. Y me había hecho un bolsito, una cosa que en esa época se llamaba maricona, ahora no se puede decir porque lo demandan a uno. Como era talabartero, con un cuero espectacular, me había hecho un bolsito como de este tamaño, con una tira aquí, una correa. Y entonces yo estaba empezando a viajar, todavía era como medio pollito. Dentro de ese bolsito andaba mi pasaporte. En esa época los boletos de avión no eran electrónicos, sino que le imprimían a uno una cartulina. Entonces andaba el boleto de regreso, mi pasaporte y el dinero, los dólares y los pesos mexicanos que tenía, todo lo andaba ahí, porque me daba miedo dejarlo en el hotel. Como el tercer día, me entraron unas ganas de conocer cómo era el metro. A mí me habían dicho que el metro de México movía en aquella época 3 millones de personas por día, de toda la población de Costa Rica en aquel entonces. Yo tengo que ver cómo es eso. Y me meto al metro. Aquello era un hormiguero, que no había ni que subirse. Usted nada más se paraba así, la gente lo hacía llevado casi trenzado. Y eso tiene un trompo ahí para entrar. La cosa es que aquel gentío, y yo empiezo a oír un grito. Todo el mundo, unos hablan, otros venden, y yo empiezo a oír un grito: Señor, Señor, Señor. Yo sigo caminando. ¿Por qué? Porque hay miles de personas. Yo la primera vez que estoy en México no conozco a nadie, nadie me conoce. Señor, Señor. Finalmente me agarran. Y vuelvo a ver, que ya voy mal encarado, a ver qué es la majadería, vuelvo a ver. Y ahí el Señor me dice: Señor, cuando cruzó el trompo se le quedó enganchado esto. Hermano, el bolso con el dinero. Yo sentí, y el pastor me había dicho que que eso era una delincuencia terrible y que era peligrosísimo. Y le digo: ay, Dios. Y le digo: uy, Señor, no sabe cuánto le agradezco, permítame darle algo. Me dice: de ninguna manera. Me dice: eso no era mío, ¿por qué tiene que darme algo? Hermano, ahí en cuestión de segundos usted pierde el tren suyo, que va para otro lado, que va para otra estación o otro túnel. Y este hombre dejó su camino para venir detrás de un tipo que no conocía, al que nunca había visto, del que nunca volvió a ver. Espero verlo en el cielo, que alguien le predique. No me quiso ni siquiera recibir un peso, hermano. No va a vivir uno agradecido con una persona así. ¿Se imagina? Si se me hubiera quedado ese bolso, o se hubiera dejado él, jamás me entero yo quién fue. No tengo un 5 para regresar. El pastor no me conoce, es la primera vez, va a creer que es un timo mío para sacarle más plata o más ofrenda a él. No tengo el pasaje de regreso. No tengo pasaporte para salir, tendré que ir a buscar el consulado costarricense y empezar por solicitar un salvoconducto, un pasaporte. O sea, se me complicaba todo el panorama. Pero un acto de bondad
me cambió ese viaje y le cambia la vida a uno. Hay gente allá afuera, hermano, desesperada, como ovejas sin pastor, llenas de necesidades, oyendo boberías, con un vacío espiritual, intelectual, emocional, económico, de todo tipo. Y ustedes son los hombres y las mujeres que tienen la respuesta, que tienen una palabra ungida de parte de Dios para darle a esa gente, que tienen el testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Así que la vida cristiana no es venir a sentarse una vez por semana a un templo a oír un tipo hablando. La vida cristiana es ir ahí afuera y repartir el. Usted dice, pastor, es que yo sé muy poquito. 2 versículos bíblicos es lo que me dice. Bueno, 2 pececitos, vaya y pártalos, hermano, y va a ver qué multitudes pueden comer de eso. Dios ha puesto pan en sus manos, no pan pita, pero ha puesto el pan de vida, el pan de la palabra. Una palabra suya, un abrazo suyo, un consejo suyo, un texto bíblico que le puede dar a una persona. El Espíritu Santo lo puede usar para cambiarle la vida eternamente. Amén. Seamos agradecidos. Empecemos hoy mismo, empecemos mañana a ser agradecidos. Yo voy a comer en un restaurante, hermano, y me atienden bien, termino de comer, voy, pago, dejo la propina, pero también busco al mesero. Le digo, gracias por tratarme también. Y se quedan viéndolo a uno como dice, ¿qué me irá a pedir este? No, nada. Mi carro tenía 2 meses y medio de estar en el taller, hermano. Hoy lo fui a sacar. Tiene una capa de aceite y polvo y porquerías. Lo llevé a lavacar. Ahora lo fui a recoger en la tarde. Me cobraron bastante porque necesitaba mucho trabajo. Le pagué al dueño y después le digo, oiga, ¿cuáles fueron los 2 que lavaron mi carro? Aquel y aquel. Entonces me fui a buscar a los muchachitos. Y digo, oiga, ¿qué trabajo hicieron más carga? Muchísimas gracias. Vean, no ando más plata, sí andaba más, pero no quería darles más. Tome 1,000 pesos cada uno. Y toma una Coca-Cola ahora después, porque este no es como lavar cualquier otro, estaba demasiado sucio. Bueno, esa gente no sabe qué hacer. Nadie les ha dado nunca las gracias. Los ven como ver un chunche ahí, una cosa. Y si usted hubiera visto cómo le brilla la cara y los ojos, no por los 1,000 colones, eso es basura. Es porque alguien les valora el trabajo, porque alguien los reconoce como seres humanos, porque alguien les muestra un poquito de gratitud. El mundo está hambriento de gratitud. Hasta el Señor Jesús quería que le dieran las gracias. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Necesitamos aprender a dar y aprender a recibir la gratitud. Que Dios les bendiga muchísimo esta noche, que tengan paz. Mañana vamos a tener una mañana extraordinaria.